Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, Cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Buenas noches, hermanos. Es un placer poder compartir la palabra con ustedes nuevamente. En esta ocasión hemos visto algunas representaciones artísticas. En primer lugar, varios artistas interpretando cuadros del cautiverio de los judíos. En segundo término, escuchamos una
una hermosa ópera de Giuseppe Verdi que también atiende la misma problemática y basada en el salmo que acabamos de escuchar, acompañando la presentación. Y dice Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, nos acordábamos de Sion, dice, sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas. Yo leí esta expresión y me acordaba de una expresión que usamos nosotros habitualmente, que es colgar las cosas. No decimos, tal jugador colgó los botines, o tal boxeador colgó los guantes. Y usamos el colgar como discontinuar, como abandonar, como terminar una carrera. Y acá pasaba más o menos lo mismo. Pasaba que Israel, en realidad los judíos, una parte de los israelitas, estaban siendo cautivados, fueron llevados esclavos por los babilonios y estaban presos ahí. Estaban presos físicamente y paralelamente en ese estar encerrados se empezaron a desanimar. Cada vez más, y llegaron a esta expresión que dice, colgamos nuestras arpas como una expresión de tristeza y de dolor, ¿sí? Entonces yo pensaba, a lo mejor este tiempo de encierro se está prolongando mucho más de lo que todos nosotros nos hubiésemos imaginado. Yo pensaba, al principio será una semana, 15 días, 20, 30, bueno, ahora ya estamos más de 200 días y seguimos contando. Y pensaba en el desánimo, el desaliento. ¿Cuánta gente que está con problemas? ¿Cuánta gente que se está enfermando en nuestro alrededor? Cada vez vemos las cosas más feas y nos está pasando un poco como le pasaba a los judíos allí en el encierro. Entonces se me ocurrió poder compartir esta experiencia y en realidad esta meditación con ustedes, esto que el Señor me mostró. Yo pensaba, a lo mejor estoy cansado de esto, me siento mal, estoy triste y de alguna forma estoy como queriendo colgar mi arpa, porque toda esta situación me está llevando a un entristecerme, a un deprimirme. Entonces, encontré algunas cosas para meditar. Dice versículo 3, dice del mismo Salmo 137, dice versículo 3, los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Yo pensaba, por un lado sí estaban tristes, pero qué importante hubiese sido que ellos les diesen testimonio, que les comentaran, les hablaran, les comunicaran a través de los cantos las alabanzas del Señor, ¿no? De Jehová. Seguramente ellos hubiesen sido impactados por la palabra de ellos, porque dice que la palabra del Señor no vuelve vacía. Pero ellos prefirieron colgar el arpa y callar, asociados y alineados con su tristeza. Entonces, yo me acordaba de la exhortación del apóstol Pablo cuando se estaba ya en sus últimos momentos de su vida, le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios. Dice el versículo 2 de 2 Timoteo 4, dice, te encarezco delante de Dios, que dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera del tiempo, redarguye, repende, exhorta con toda paciencia y doctrina, dice, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Y dice, porque habiendo, dice, necesidad, la gente se va a volver a las fábulas. Teniendo comezón de oír, se van a levantar maestros conforme a sus propias concupiscencias, con las cosas que le pasan por la cabeza, con sus deseos interiores, malos deseos. Y dice, vos ahí tenés que hablar, en ese momento tenés que hablar. Y yo pensaba, en este tiempo, que es un tiempo tan complicado, yo tengo ganas de colgar el arpa. En lugar de estar hablando, testificando, mostrando que el Señor hizo en mi vida, me estoy poniendo del otro lado, del lado de la tristeza. El Señor no quiere eso, me está exhortando a que vuelva a la carrera. Dice, y encontré unos cuantos pasajes. Dice Lucas 18:8, la última parte del versículo, dice, cuando el Señor vuelva, dice, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Señor vuelva a su segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? Y esta pregunta como que queda en el aire,
Y tenemos que hacerla para nosotros mismos. ¿Cómo estará mi corazón cuando el Señor vuelva? ¿Encontrará fe en mí? Voy a estar activo, voy a estar trabajando, voy a estar siguiendo en los caminos del Señor, voy a estar compartiendo las reuniones, voy a estar leyendo la Biblia. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en mí? Pero encontré varios versículos que me llamaron la atención, que son reconocidos, que nosotros lo sabemos casi de memoria. Dice, Mateo 24:33, dice, así que cuando veáis estas cosas, Mateo 24:33, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Después dice, Marcos 13:29, así también vosotros, dice, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Lucas 21:31, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está el reino de Dios cerca de vosotros. Bueno, ¿cuántas cosas? Cuando veáis estas cosas, las estamos viendo, hermanos. Las estamos viendo. Las cosas están pasando. Guerras, rumores de guerra, pestes, hambre, inundaciones, terremotos, incendios en nuestro país. Cosas que están pasando. Dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, etnia contra etnia. En Estados Unidos contra los negros, en Chile, esta gente que se está levantando, que son pueblos originarios, tantos lados. Están pasando las cosas, estamos en los últimos tiempos. Pero a lo mejor cuando vos veas todo esto, el Señor tiene una palabra para vos. Si vos querés colgar tu arpa, si yo quiero colgar el arpa, el Señor tiene una palabra para mí esta hora. Cuando estas cosas, dice versículo 28 de Lucas 21, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas empiecen a suceder, en lugar de colgar el arpa, al revés, erguite y levantá tu cabeza porque el Señor, la redención está cerca. Dice, para terminar, Mateo 5, 14 y 16 dice, la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre un candelero. Dice, para que alumbre a todos los que están en la casa. Dice, así alumbre vuestra luz, así alumbre vuestra luz. Así alumbre tu luz, hermano, así alumbre mi luz. Así alumbre mi testimonio. Así alumbre mi palabra. En lugar de colgar el arpa, en lugar de querer bajarme del tren, en lugar de querer dejar las cosas, tengo que estar más activo que nunca porque el Señor está a las puertas. Y la reflexión final. Qué lindo hubiese sido que los judíos sí cantaran, que los judíos sí mostraran a su Señor, que los judíos sí le mostraran a los babilonios que estaban esperanzados, esperando la redención del Señor. En lugar de eso, se pusieron tristes y colgaron las arpas. No todos fueron así, algunos como Daniel se levantaron y dieron testimonio y llegaron a hacer testimonio que convencieron y llegaron a quebrantar el corazón de la persona más dura que jamás existió, que fue del mismo Nabucodonosor. Ojalá podamos estar activos, entender que son los últimos tiempos y que el Señor quiere que tengamos esta actitud. Dice, para terminar, dice 2 Pedro 1:19, dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así tenemos que estar, hermanos. En lugar de tener el arpa colgada en el sauce, levantar nuestros corazones, levantar nuestro espíritu y esperar más que nunca al Señor, porque Él tiene este propósito con nosotros. Porque pronto va a amanecer, pronto va a venir el Señor a buscarnos y no sabemos cuándo, pero tenemos que estar activos como si Él viniese esta misma noche. Amén, que el Señor te bendiga.